lado de Iván hay otra. Sí hay. Dale, vamos a empezar. Sí, sí, ¿verdad? También Janetita. Listo. Muy bien. Bienvenidos. Vamos a ver hoy una clase que deben de poner mucha atención hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la estructura de grupos conexión. Y ustedes están a punto ya de abrir grupo entre 2 meses, dentro de 2 meses. Así que debemos de saber cómo es la estructura del grupo de inicio a fin y todo lo que conlleva el grupo conexión. Entonces, es la lección 29, estructura de grupos conexión. Estructura de grupos conexión. Muy bien, vamos a ver Mateo, el libro de Mateo. Hemos estado leyendo los evangelios durante este tiempo de academia y los devocionales, y la intención era para que ustedes mismos se den cuenta cómo Jesús trabajaba. Entonces Jesús trabajaba también en grupos en casa, tal vez no grupos conexión como lo llamamos nosotros, pero sí él trabajaba grupos en casa. Mateo 9, del 9 al 13, vamos a estar leyendo, y es la Reina Valera. Dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. 13. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Con esto iniciamos esta lección del día de hoy. Tenemos que darnos cuenta, esto va ligado con Río de Dios, con la clase anterior. Y por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos ir y hablar a las personas, invitarlas a un grupo conexión? Literalmente vemos acá lo que Jesús hacía, ¿no? Él se acercó a X persona a hablarle y le dijo: te invito a un grupo conexión. No lo dice la Biblia, pero supongamos que así fue, o en la actualidad te invitamos a un grupo. Entonces, primero hacemos la invitación, y luego en el verso 10 dice que ya la persona que fue invitada ya estaba sentado en la casa junto a los discípulos y junto a Jesús. Entonces, a veces nosotros nos limitamos mucho a invitar gente porque creemos, no sé, que solamente tenemos que invitar gente cristiana o gente que ya ha conocido a Dios o gente que ya no está en una iglesia en la actualidad. Pero vemos en estos versículos, Jesús dijo, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. Entonces, ahí vemos que Jesús se acerca a los pecadores. En su casa donde estaba Jesús, estaban sus discípulos y estaba él y estaban los pecadores. Así que no nos limitemos nosotros al invitar. No necesariamente tenemos que invitar a gente que ya conozca de Dios. Hoy en día creo que la mayoría de las personas que tú invitas a un grupo ya te dicen que ya conocen a Dios, ¿no? No tanto, pero ya los conocen. Entonces nosotros debemos de ir y a quien sea invitar a nuestro grupo. Entonces no te limites a compartir o a invitar a tu grupo conexión. También vamos a ir al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2, 41 al 47. Yo creo que ya lo han leído. Dice lo que el grupo conexión debe de haber, lo que debe de contener el grupo conexión. Dice de esta manera:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, bueno, leímos Hechos y específicamente en el verso 42 hay 4 cosas que tu grupo Conexión debe de contener. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la primera cosa que debe de contener tu grupo Conexión. La comunión unos con otros. Número 3, el partimiento del pan y las oraciones, que hoy en día vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Debe de contener siempre la palabra de Dios, debe de haber siempre una convivencia, debe de haber siempre oración y también debe de haber un tiempo en donde nosotros compartamos algo con ellos, un pequeño refrigerio. Pero bueno, con esto también en este mismo versículo podemos ver lo que veíamos en clases anteriores acerca de que en Hechos 2 dice el 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces esto quiere decir que los grupos Conexión son cada viernes que vas a tener grupo Conexión, es cada viernes, es constante tu trabajo de grupo. También en este mismo versículo habla acerca de cómo debemos de ser nosotros. No debemos de ser unas personas que juzgamos a las personas o por ejemplo, o condenamos a las personas que nos visitan por primera vez. Dice acá, y todos los que habían, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Todos los que habían tenían cosas en común. Espérame, se me perdió. Ok, en el 46 dice, y sencillez de corazón. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener. No a la primera tenemos que empezar a juzgar a las personas en el grupo Conexión. No te espantes si llega una persona con el pasado más terrible. No te espantes y no juzguemos al momento nosotros de hacer grupo Conexión. Entonces, según Hechos 2:42, debe de haber la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y oración. Ahora, vamos a ver que Dios te está dando la autoridad para tener un grupo Conexión. Entonces, si te da autoridad, tienes ciertas cosas que no cualquiera puede tener hoy en día. Pero si Dios te está entregando una autoridad, es obvio que va a haber instrucciones específicas para ti, para que tú lleves a cabo el grupo Conexión. Quiero que entendamos esta parte igual. Grupos Conexión, literalmente tú vas a ser la imagen, en este caso de Visión Global, en el caso de Río Cristalino y de Río de Dios. En cada casa va a haber un Visión Global, va a haber un Río Cristalino, va a haber un Río de Dios. Entonces tienes que llevar a cabo las instrucciones que te damos en pie de la letra. Si tú empiezas a fallar o no empiezas a seguir las instrucciones que lleva el grupo Conexión, ahí es donde podemos empezar a tener malos resultados en nuestro grupo Conexión. Entonces es por ello que quiero hablarte de las instrucciones que debes de tener en tu grupo de conexión. Entonces todos entendemos con la clase anterior que este compromiso que estás tomando es obligatorio
y también es que lo debes de cumplir, pero si tú te comprometiste y si estás en esta clase, significa que estás aceptando las responsabilidades, estás aceptando las obligaciones, pero no es porque te estamos imponiendo ciertas obligaciones o responsabilidades como en la clase anterior. Si tú tienes compromiso, vas a cumplir tus obligaciones y tus responsabilidades. Solamente quiero ver si hasta este momento saben que es voluntariamente o alguien está aquí por imposición de nosotros. Si alguien está a este punto obligado, pues no le sigas, porque algún día te vas a cansar. Si no estás 100% comprometido y convencido, entonces tu grupo no va a ir bien. Entonces debes de saber que esto es voluntariamente. Esta obligación que contraes, esta responsabilidad que estás contrayendo hoy es voluntariamente. Si no viste la clase anterior o si no viniste en la clase anterior, bueno, vuélvela a ver para que veas todo lo que dijimos en la anterior clase. Muy bien. Punto número 1. ¿A quiénes debemos de ir? Esas son instrucciones específicas para los líderes de Grupo Conexión. Número 1, ¿a quiénes debemos de ir? Y Mateo 10, del 5 al 6, solamente lo vas a apuntar, no lo vamos a leer. Solamente lo apuntas, en tu casa lo lees. Esta estructura tú debes de sabértela ya de memoria. Bueno, no hoy, es cuando, no sé, cuando ya abras grupo, la estructura tú ya lo debes de tener bien en claro. ¿A quiénes debemos de ir? Jesús les dijo a sus discípulos que vayan por las ovejas perdidas, pero después también les dijo que vayan a predicar a toda criatura. O sea, que no nada más nos enfrascamos a aquellos que han salido de las iglesias, sino que también tenemos que predicarle a todas las personas, sin importar nada. Entonces, eso estamos súper claros. A toda criatura, a toda criatura. Tenemos que hacer una lista. Esto nos va a ayudar a poder ir alcanzando a las personas. Tenemos que hacer una lista de nuestros 4 niveles de alcance. ¿Cuáles son nuestros 4 niveles de alcance? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ok, tú haces una lista de ciertas personas y vas a estar orando por ellos de lunes a domingo. Puede ser que ya le extendiste una invitación, puede ser que no, pero es una recomendación para que podamos ir y tener esos buenos resultados. Hacer una lista de los 4 niveles de alcance y empezar a orar por ellos. Ojo, esto sí, es súper esencial que lo sepan. Está estrictamente prohibido sacar gente de iglesias. O sea, que tú vayas e invites a otra gente a tu iglesia, eso está prohibido. Está prohibido. Invita a otros. Hay muchas personas alrededor de Cancún. No vayas y me traigas a otras personas de otras iglesias. No lo hagas. Eso, primero, no es ético. No es ético. Y no queremos empezar con personas que ya conocen, ¿no? Y sacarlo de sus iglesias. Nunca lo vayas a hacer, nunca vayas a invitar a una persona que está dentro de su iglesia, activa o no esté activa en su iglesia, no saques a nadie de sus iglesias, ¿ok? Entonces, sacar a gente de sus iglesias no está en esta estructura, en este modelo, no hay permisos para hacerlo, ¿sale? Ténganlo en claro. Ha habido gente que han venido a la iglesia y han visitado de otras iglesias. Pero, ¿qué queremos nosotros? Queremos que esas personas permanezcan aquí, que permanezcan en la iglesia. Si obviamente yo invito a alguien que va a una iglesia, no va a permanecer en Misión Global. La idea es que permanezca aquí, pero no invites a esas personas. No, pues no conozco a nadie, solamente personas de otras iglesias. No importa, tú tienes que ir a donde sea. Si tienes que salir y evangelizar por fuera, hazlo. Pero tienes que buscar gente que no vaya a otras iglesias. Si la gente ya no va a la iglesia, se salió hace mucho tiempo, no lo sé, bueno,
igual es una oveja perdida, ayúdalo, ¿no? Pero nunca me traigas o lleves a tu grupo conexión a una persona que ya asista a una iglesia. Entonces, eso es lo primero, ¿a quiénes debemos de ir? A los 4 niveles de alcance. Y bueno, no saques gente de otras iglesias. Punto número 2. ¿Qué se debe de predicar? Mateo 17. Punto número 1 del punto número 2. Todo líder debe de predicar el bosquejo que se les entregue. Esto sí, tiene que quedar muy en claro que nosotros cada semana enviamos un bosquejo a todos los líderes de Grupo Conexión. Entonces, el líder de Grupo Conexión está obligado listo. Todo líder de Grupo Conexión está obligado a dar la lección que se les entrega, no a decir lo que tú quieres en tu Grupo Conexión. Ahí ya estás haciendo un desorden. Si tú se te ocurre, no sé, predicar de otra cosa, no, porque no estás autorizado para hacerlo. Si te enviamos un bosquejo, entonces tienes que dar el bosquejo que te enviamos. Este tiempo de predicación debe de durar de 20 a 25 minutos máximo. Toma nota, 20 a 25 minutos máximo. Entonces, el día que tú ya vayas a ser líder, se te va a agregar a un grupo de WhatsApp o no sé, y se te va a enviar cada semana, se te va a enviar un bosquejo, la cual más adelante vamos a ver cómo se hace un bosquejo, pero la cual tú debes de adaptarlo a tu contexto. O sea, yo le predico a jóvenes, no voy a predicar de la misma manera que le predico a un adulto. Entonces, nosotros cada líder debe de aprender a hablarles a las personas de la manera correcta y del lenguaje que debemos de hablar con las personas. A eso también quiero que sepan que las devocionales tienen intención. Si yo te envío nada más un versículo de la Biblia que hable acerca del amor de Jesús, tú tienes que tardar de 20 a 25 minutos con un versículo y compartir una palabra de bendición. Yo sé que las devocionales les ha servido a entender la Biblia con un solo capítulo, ¿no? Han entendido muchas cosas. Entonces, eso a ustedes les está ayudando a que el día de mañana que nosotros les enviemos 2, 3 versículos, con esos versículos ustedes puedan dar una palabra objetiva, una palabra concreta, una palabra que se pueda llevar a la gente de bendición. Entonces, esos son cosas que tal vez no habían escuchado antes, que es un objetivo de las devocionales, pero eso sí lo deben de tener en claro. La predicación debe incluir una aplicación a la vida y también debe incluir un llamado. O sea, nosotros, no sé, si yo te predico acerca de arrepentimiento, te predicamos acerca de la salvación, aunque en grupos a veces no se toca ese tema, sino en consolidación. Te predicamos de eso, de salvación, de aceptar a Jesús en tu corazón, de lo que es Jesús, de qué es la salvación. No puedes terminar orando por enfermos porque no estamos hablando de enfermos, no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de aceptar a Jesús en ese momento, ¿no? Entonces, ese es el llamado. Tienes que descubrirlo. Usualmente a veces sí lo vamos a poner, a veces tú tienes que descubrir cuál es el llamado específico del bosquejo, pero tiene que haber una aplicación y un llamado siempre, o sea, una invitación. Te invito que en la semana tú puedas hacer esto, si hablamos acerca de la oración, llévalo a cabo, si hablamos acerca de estar comprometidos, comprométete más con tu escuela. Tiene que haber siempre una aplicación. Tienen que saber también, y son puntos que deben de escribir, no es un estudio bíblico, no se le está enseñando a la gente doctrina dentro de grupos conexión, así que no esperes hacerlo, y creo que también ni hasta yo estoy capacitado aún para hacerlo. Después del término de la academia, si alguien quiere inscribirse al segundo nivel de academia, también lo puede hacer.
pero no es un estudio bíblico, ¿sale? No es un estudio bíblico. Debe de contener ejemplos. Tu bosquejo y tu palabra, tu predicación, siempre tiene que contener ejemplos, incluso de la Biblia, y también ejemplos cotidianos, muy ejemplos sencillos, tal vez te ha pasado a ti, no sé, tiene que tener ese tipo de ejemplos. También tiene que haber un lenguaje sencillo y bueno, lo que les dije hace rato, no debemos de condenar a la gente. La gente en su momento, Dios va a convencerlos hasta que llegue su momento, pero nosotros no podemos condenar a la gente tiempo antes. Punto número 3. ¿Qué se debe de hacer en un grupo conexión? Mateo 18, también lo apuntas. ¿Qué se debe de hacer en un grupo conexión? Según este pasaje, Jesús nos da cierta autoridad a nuestra vida. Y es importante que puedas ir a tu lanzamiento. El lanzamiento así va a tener un costo, así que tienes que empezar a ahorrar, aparte de los encuentros. Si te los digo, si tú no vas al lanzamiento, no vas a poder abrir grupo conexión. Tienes que pasar un lanzamiento. Si nada más quieres graduarte, bueno, lo vamos a entender. Pero para abrir grupo conexión, debes de ir y pasar el lanzamiento. Entonces, Jesús te da cierta autoridad. ¿Para qué? Para bendecir a las personas. Para bendecir a las personas, para sanar enfermos, para liberar endemoniados y muchas otras cosas. Dios te está dando la autoridad para hacerlo. Tal vez en tu grupo conexión no se vaya a presentar ciertos casos, no quiere decir que no tengas la autoridad para hacerlo, pero Dios sí te lo está delegando a ti. Así que tú ya vas a estar preparado. El día de mañana que llegue alguien enfermo a tu grupo conexión, tienes que orar por él. Y tú ya tienes la autoridad para poder hacerlo en tu grupo conexión y para bendecir. El grupo conexión siempre es para bendecir. Las personas en el mundo ya están cansadas muchas veces de ser juzgados, de ser condenados, y más por el pueblo cristiano. Entonces, el grupo conexión, o la gente siempre va a buscar un grupo que sea de bendición. Y nosotros no podemos pasar por alto esto de que el grupo no es un estudio bíblico, no es otras cosas, sino que es un grupo que nosotros tenemos que dar bendición a las personas a través de nuestras vidas, pero que tienes que saber que Dios ya te está dando esa autoridad a tu vida. Entonces, los grupos son para bendecir. Punto número 4. Detalles que debemos de cuidar al realizar grupo conexión. Esto no va a aparecer en pantallas, creo, o sí, hay una lista, ¿no? ¿Sí hay una lista? Ok. Tómenle foto y eso lo copias en tu casa. Dale, tómenle foto. Nadie lo escribe aquí. Tómenle foto, porque vamos a hablar acerca de ello. Foto. Muy bien, guardamos teléfonos. Primer punto, orden y limpieza de la casa. Como te comenté hace ratito, tú vas a representar visión global en tu casa. Eso quiere decir que tu casa debe estar perfectamente ordenada y perfectamente limpia. Si alguien llega a tu casa y ve un desorden, entonces va a decir, pues la iglesia es un desorden. En la iglesia no hay un orden. La iglesia está resucia. Entonces tienes que saber, y es un principio para ti como líder, que tu casa debe estar en perfecto orden y debe de haber limpieza. Si no limpias todos los días, por lo menos limpia a profundidad el día que te toque grupo conexión. Entonces esto lo tienes que tener muy en claro. No puede estar regada tu casa. Eso también nos va a obligar a nosotros a poder mantener también nuestra casa en orden. Tiene muchos beneficios el abrir grupo en casa, pero tienes que tenerlo bien en claro. No puede haber desorden en tu casa.
Otro detalle, duración del grupo, debe de durar 1 hora y media. Esto quiere decir que tú inicias de 8 y terminas a las 9:30, ¿sale? No puedes pasarte de más, no puedes pasarte de menos. Bueno, menos también puede ser que sí, pero no puedes tardar más de 1 hora y media. Ahorita les voy a decir cómo está distribuido los tiempos en el grupo, pero no tienes que tener ese tipo de duración. Yo al principio de hacer grupo me costaba correr a los chavos. Llegaba rato que hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, pero bueno, de un tiempo para acá empecé ya a marcar el horario y siempre les recuerdo, nos reunimos de 8 a tanto tiempo, entonces ustedes deben de empezar a hacerlo y el día que, bueno, los que ya tienen grupo en la actualidad y los que van a tener grupo deben de marcarlo y de enseñarlo, porque el grupo Conexión no es un club social, ¿sale? Sí hacemos, sí convivimos y todo, pero no es un club donde podamos estar tanto tiempo porque tú tienes deberes, porque mañana hay trabajo, ciertas cosas. Entonces no podemos también hacer que la gente tome de pretexto que el grupo termina tarde, entonces no voy a ir a tu grupo porque tu grupo termina tarde, entonces yo no puedo terminar tan tarde, no puedo regresar a mi casa tan tarde. Mi papá me da permiso de llegar a esta hora, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con el horario de nuestro grupo Conexión. El siguiente punto es no discutir sobre temas doctrinales. Debes de, tú como líder, de ser muy sabio al momento de que alguien haga un comentario acerca de las doctrinas cristianas, otras doctrinas, ¿no? Entonces, no debe de haber tema de conversación con ellos. El pastor nos ha dicho a nosotros que cuando suceda, no ser groseros, sino simplemente, pues decirle al final, si quieres lo podemos platicar solamente tú y yo, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos desviamos nosotros del tema, la gente también se empieza a desviar, pero nosotros tenemos que ser sabios al momento que suceda eso, y que sí va a suceder en tu grupo, en mi grupo ha sucedido, y yo seguramente que en grupos de la actualidad también ha sucedido. Entonces tenemos que ser sabios y no abundar sobre esos tipos de temas doctrinales. Siguiente punto, buscar apoyo de los líderes de red a lo que respecta que es a consejería. A veces hay cosas que sí podemos resolver nosotros, pero va a haber cosas que no vamos a poder resolver. Por lo tanto, yo no puedo ir con otro líder a pedir consejería para que me ayude tal cosa, sino que si yo soy de red de jóvenes, pues yo voy con el líder de red de jóvenes. Si yo soy de matrimonios, también voy con el líder de red de matrimonios. Ese es tu líder inmediato, ¿eh? No hay otro líder. El que está contigo, ese es tu líder al que debes de ir y acudir. Siguiente punto, orden en la administración. Y dice ahí, no escándalos. En grupo no es iglesia, no es encuentros, no es tiempo de liberación, no es tiempo de esas ondas. Nunca vayan a hacer eso. ¿Por qué? Porque la gente no va a regresar a tu grupo. Ay, mira, empezó a hablar en lengua. No es malo, no es que nosotros nos resistamos. Puede pasar, pero tenemos que ser sabios al momento de hacer grupo. Entonces, cuando tú vayas a ministrar, hazlo de la manera más tranquila, hazlo de la manera más sencilla. No podemos ser tan extravagantes. Yo sé que tú eres un buen intercesor, pero no podemos manejar en grupos no podemos manejarlo de esta manera. Sencillos, calmaditos, hacer una oración, ¿sale? El día que vayan a ese encuentro, bueno, damos con todo, ¿sale? Hay un momento de liberación, ya saben cuánto tarda la liberación, 4 horas, 5 horas, toda la noche. Entonces, en grupos no es momento de liberación. Va a haber algún día que sí lo vas a necesitar, algún día, pues el chamuco va a estar ahí en tu grupo y urgentemente vas a tener que hacer algo tú, porque no vas a llamar al pastor, a la pastora y a nosotros. Así que tú mismo te vas a encargar, porque te lo repito, Dios te está dando una autoridad de liberar demonios. Entonces,
Vamos con eso. Ministración. Hombres ministran hombres y mujeres ministran mujeres. Eso lo tenemos bien claro. El día de mañana que tengamos un grupo en casa, yo líder hombre voy y ministro a los hombres, líder mujer ministra a las mujeres, ¿sale? Ese es un principio también de orden. ¿Sale? Entonces, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Tienen que tenerlo muy en claro para que el día de mañana no pueda haber malos entendidos, que finalmente seguimos siendo humanos. Entonces, ese es un principio. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Siguiente punto. Personas ajenas predicando en grupos sin previa autorización del líder. Sí puede haber un invitado en tu grupo conexión, pero tiene que estar previamente autorizado por tu líder de red. ¿Sale? No puedes invitar a quien tú quieras. No puedes ni siquiera decirle a otra persona de otro grupo. No. Si quieres hacerlo, bueno, pides autorización en la semana. Oye, me gustaría que, no sé, una persona nos comparta en el grupo, ¿no? Se te da la autorización. Puede que te demos la autorización y puede también que no te la demos. Entonces, tienes que tenerlo bien en claro. Si quieres invitar a alguien, pide autorización. Actividades especiales y rotación de casas es el siguiente punto. Tenemos que nosotros ser constantes en dónde va a ser el grupo conexión. Si mi grupo conexión es en mi casa o el de mi pareja ministerial, tenemos que decidir dónde va a ser. ¿Por qué? Supongamos que todos los viernes hay grupo conexión sin cancelar grupos conexión. Entonces, si yo hoy tengo grupo conexión aquí en Rancho Viejo, pero la siguiente semana lo tengo ahí por Vía Sotoch y la siguiente lo tengo por el otro lado, allí ya estamos haciendo un desorden. Claro que puede haber cambios cuando se trata de actividades especiales. Tal vez tienes una actividad especial en grupo. Entonces, bueno, pues nos vamos a mover en tal casa por el espacio, no sé, por tantas otras cosas. Sí puede haber ese tiempo. Pero lo ideal es que nosotros nos mantengamos fijos en una misma dirección para que la gente pueda regresar cuando él guste. Tal vez yo invito a alguien hoy y solamente fue hoy y vuelve a venir dentro de un año, pero sabe que es en tu casa. Entonces tienes que tener bien en claro esto y tenerlo en concreto. Atención en el conteo y entrega de las ofrendas del grupo Conexión. Pues ya sabes, tiene que haber ofrenda en tu grupo Conexión, tienes que enseñar a ser generoso en tu grupo Conexión y tienes que ser sabio al momento de contar las ofrendas. No lo hagas frente a la gente de tu grupo, hazlo hasta que termine y haces el conteo y vienes y lo entregas a la persona que está destinada. En este caso soy yo. El día de mañana que tú tengas grupo, vienes cada semana y te me acercas y mira, grupo Conexión, mis ofrendas. Dice el último punto, no es sano permitir noviazgo entre líderes y ovejas. Yo creo que se entiende eso. Cuando suceda, por favor, seamos sabios, acercémonos a nuestros líderes inmediatos, ¿sale? Punto número 5, en lo que hablamos, no es escoger un lugar donde hacer grupos conexión, Mateo 10:8. Escoger un lugar donde hacer grupos. Les dije, tenemos que escoger un lugar fijo para nuestro grupo conexión. Puede ser mi casa o puede ser el casa de mi pareja ministerial. También depende mucho de las personas que nos visiten, de la facilidad de llegada, el horario, muchas cosas que ustedes como parejas ministeriales deben de decidir. Y no tienes un año para decidir dónde va a ser tu grupo conexión, tienes en caso unos días. Entonces tiene que tener y elegir ese lugar donde va a ser tu grupo conexión. Y la casa anfitriona siempre tiene que ser no ungida, pero orada siempre. Cada
cada vez que va a haber grupo conexión, tienes que orar por tu casa. Si yo presto mi casa, entonces sé que tengo que orar por mi casa, porque mi casa, pues tiene que haber presencia de Dios, ¿no? Cuidar el orden y la limpieza. Nosotros, sí podemos, por ejemplo, yo soy líder y mi pareja ministerial, bueno, vivimos súper lejos, pero tenemos gente que vive en el centro de Cancún. Entonces, hermana Sofía, usted es mi oveja, aún no sé, va al grupo, es constante, más o menos, ¿no? Entonces yo voy con usted y usted vive en el centro de Cancún. Le digo, oiga, ¿cómo le parece si podemos hacer grupo en su casa los días viernes del horario este hasta el horario este? Y si la hermana Sofía me acepta a poder abrir grupo conexión ahí, esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, tenemos que llegar, si mi grupo es a las 8 de la noche, yo tengo que llegar a una hora antes para limpiar la casa de la persona que me está prestando su casa. ¿Por qué? Porque no es porque me está prestando su casa, pues si lo tiene limpio, no. Tú como líder, si te lo están prestando, bueno, vas y limpias su casa una hora antes, ¿sale? O incluso si llegas a un acuerdo con esa persona y dice, bueno, pues yo la limpio. Al finalizar, tienes que entregar la casa como te la entregó esa persona. Debe de estar en acuerdo. Tal vez en su caso usted es la única cristiana y tal vez ella dice, yo sí te lo presto, pero su esposo, sus hijos tienen inconvenientes con hacer grupo en su casa, entonces no es lo recomendable tampoco, porque no queremos que las personas que nos visiten en nuestro grupo tengan momentos incómodos, pueda haber disturbios en el grupo. Entonces tenemos que también saber escoger, ¿sale? Pero pues no hay mucho tiempo para escoger. Punto número 6. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud a quienes se niegan a escuchar la palabra de Dios? Simple y sencillamente, Jesús nos dice que tienes que saber que siempre te van a rechazar. No te sientas mal si a la persona que tú invitaste te rechaza muchas veces. Tienes que tener en claro que la gente te va a rechazar siempre. Jesús nos dice solamente sacúdete el polvo, y también es una frustración el que no te acepten tal invitación, pero tienes que sacudirte aquello por los malos resultados que tenemos al no hacer que la gente venga a nuestro grupo. Pero pues tienes que saber que siempre va a haber gente que te va a rechazar, pero tienes que saber otra cosa, que Jesús, que Dios siempre va a estar contigo, nunca te va a dejar. Pero eso es algo que puede llegar a cierto tiempo en nuestro ministerio, que te vas a empezar a frustrar porque pues la gente que tú invitas no te acepta. Pero pues tienes que ser sabio y empezar a tener ese balance como, ok, no pasa nada, tú le sigues, porque pues el ministerio es así, siempre va a haber personas que te van a rechazar, pero no por una persona que te rechace vas a dejar de seguir invitando gente, ¿sale? Entonces es lo que tienes que saber. Ahora vamos a ver la estructura del grupo conexión con horarios y ¿está? Sí, tómenle foto, eso lo escriben en su casa. Vamos, tienen un minuto para tomar la foto. Muy bien. Punto número 1, la bienvenida. La bienvenida es igual siempre. A todos en general, bienvenidos al grupo mi nombre es tal, soy de la iglesia de Visión Global y la iglesia en el que asistas. Presentas a tu pareja ministerial o la pareja ministerial se presenta
Y el punto número 2 va ligado con la bienvenida, que es la visión. Tienes que decir para qué es tu grupo o qué hacemos en el grupo Conexión. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué es lo que hacemos en el grupo Conexión? Siempre que haya personas nuevas e invitadas, tienes que hacer esto de decirlo, explicarlo, cómo es la visión del grupo Conexión. Entonces, la bienvenida es una duración de 5 minutos, el decir la visión es una duración de 2 minutos, y luego nos seguimos con el tercer punto, que es la prédica. La prédica pues debe ser compartida solamente por líderes del grupo y tiene una duración, como les dije, de 20 a 25 minutos. Terminamos, no nos podemos ni exceder mucho más tiempo en la predicación. Luego viene el llamado, que es 1 minuto de llamado. Debe ser claro y directo. Invita a cada uno con amor a que se convierta al Señor, o depende del llamado que vayas a hacer. Eso tiene duración de 1 minuto. Ministración y oración por necesidades. Tiene una duración de 5 minutos. En el tiempo que tú haces el llamado, también puedes preguntar si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene algo por la que debemos de orar. Lo preguntas igual, y en el tiempo de ministración y oración lo vas a hacer, pero no tiene que exceder de 5 minutos la oración. Punto número 6, ofrendas. Tiene una duración de 5 minutos. No nada más es pues orar por las ofrendas. Si se dan cuenta, todos los domingos hacemos y enseñamos a la gente o por qué debemos de ofrendar, por qué debemos de diezmar, las bendiciones, etcétera. Tú debes de hacer lo mismo en tu grupo. Llevamos 6 meses haciendo esto constantemente todos los domingos. Por lo menos ya hubieras copiado uno para que tú tengas en tu grupo Conexión. Debes de enseñarles a ser generosos, pero debes de decirles por qué. Tienes 5 minutos para hacerlo y para recoger la ofrenda. Entonces, tienes que armarte ahí un speech para que tú lo tengas en tu grupo Conexión y decirles el por qué y explicarles, ¿sale? 5 minutos para la ofrenda. Y luego, el punto número 7, que es el refrigerio. Son 25 minutos o hasta menos. Es la hora y media completa. Pueden turnarse entre los integrantes para ofrecer algo pequeño del objetivo. El objetivo es la convivencia. No es de que demos un platillo grandote de comida. El objetivo es convivir con ellos. No es nada más darle la comida y listo, sino que tú convives con ellos. Yo lo que hago, por ejemplo, es que a veces comemos, y mientras que comemos, para que no vean que les di nada más un vaso de agua, pues juego con ellos. Entonces, el objetivo es convivir en ese tiempo de refrigerio. ¿Sale? No te preocupes por lo que vayas a dar. No te preocupes. Si nada más es café y pan, está bien. La gente lo va a aprender a valorar. No tienes que darle mucho. Cuando puedas darle algo mejor o mayor, ¿no? Hazlo. Hazlo. La gente va a empezar a valorar eso. Y el día de mañana que ellos se abran grupo, bueno, van a decir, bueno, ahora me toca dar lo que me dieron en su tiempo. Entonces, esto tiene 25 minutos para realizarlo, y junto hace 1 hora y media, e incluso creo que un poquito menos, 1 hora 20. Pero tiene que llevar este orden. Si acaso llegamos a cambiar orden, se les va a decir en su momento, pero mientras vamos a seguir esta estructura de cómo se hace el grupo. Entonces, esto tú te lo debes de saber de memoria, cómo hacer el grupo. No vayas a sacar tus apuntes el día que vayas a abrir grupo, ¿sale? Entonces, debes de sabértelo. También en grupos conexión podemos dar testimonios, podemos hacer que la gente nos apoye dando un testimonio, y también el grupo conexión puede haber alabanzas, tal vez, depende cómo veas las cosas. No puedes meter alabanzas con 10 niños nuevos que nunca han ido a una iglesia, ¿sale? Entonces hay que ser sabios en eso. Sí puede haber. El último punto, que es reportes de grupo.
Cada semana que tengas grupo, vas a hacer un reporte al final de todo lo que hiciste en tu grupo conexión y se lo vas a entregar a tu líder de red, ¿sale? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, haces una hoja, bonito, y haces tu reporte de todo lo que hiciste, quiénes te visitaron, hubo gente nueva o no hubo gente nueva, la ofrenda, hubo algún testimonio, hubo algo al término de tu administración, de tu grupo. En lo personal, yo he tocado temas, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el tema que tocamos de la amistad o algo así, el tema de la amistad o de cómo ser buenos amigos. Yo, nada más es bien sencillo, yo lo considero bien sencillo, pero el término del grupo, se me acerca uno de mi grupo y me dice, es que, ¿sabes qué? Me llegó el tema. Y yo, el tema era bien sencillo. Pero bueno, eso es lo que vamos a poner en nuestro reporte. Pues a esta persona le llegó esto, shalala, ¿no? Entonces haces tu reporte y el día que te diga tu líder cuándo se lo debes de entregar, tú vas y se lo entregas, ¿sale? Junto, bueno, las ofrendas de grupo conexión, pues es a la persona que es delegada. Pero mientras tu reporte de grupo es todas las semanas a partir del día que abras tu grupo conexión, ¿sale? Entonces terminamos la estructura de grupo conexión. Vamos a tener 15 minutos y ya saben, vamos a comer y todo y vamos a regresar porque vamos a seguir hablando de esto. Vamos. 15 minutos. Los que no han pasado asistencia, pasen, devocionales, todo.